Amigos, hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy estamos con otro pequeño video, con otro pequeño estudio de manera muy humilde relacionado pues a este espíritu maligno, vamos a decir, que atormentaba en este caso a Saúl. ¿Ok? Muchas personas dicen que provenía de Jehová, otros dicen que no. Otros dicen que Jehová no tiene espíritus malignos. Entonces vamos a ver un poquito. He tomado por aquí muchos apuntes, ¿no? Para poder desglosar a la luz de la palabra aquello que considero en mi estudio, ¿no? Entonces para ello vamos a ir a Primera de Samuel, ¿no? Primera de Samuel 16 del 14 al 15. Vamos a utilizar la 960, ¿ok? 14 al 15, ahí está. Este es el versículo que vamos a analizar poco a poco. Bien, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso quiere decir que Saúl tenía el espíritu, ¿cierto? Lógica simplemente. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, ¿qué podemos deducir de ello? Primero, que aquí nos está indicando claramente que el espíritu de Jehová se apartó. Es decir, si se apartó, quiere decir que estaba con él, ¿no? Ahora recordemos que Saúl fue un rey escogido por Dios. Muchos también se confunden, no, pero fue escogido por el pueblo y que Samuel y tal. No. Fue escogido por Dios. Es más, Dios le da el encargo a Samuel para que pueda, en este caso, hacer todo el procedimiento para que él pueda ser rey. Eso quiere decir, amigos, hermanos, que vamos a utilizar en este pequeño estudio términos bastante simples, nada de tecnicismos. No soy teólogo, simplemente soy un hermano, una persona que lee la Biblia y que muchas veces le gusta sacar un estudio práctico, entendible. Entonces vamos a suponer que a Dios le gustaba cómo era Saúl. Tenía un aprecio, tenía algo por lo cual él lo había escogido. Es decir, el primer rey de Israel. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado y a nosotros que somos padres, siempre el primer hijo tiene algo, ¿cierto? Tiene algo, el primer cumpleaños, el primer casamiento, ¿por qué no? Todo lo que sea el primer día de colegio, de escuela de nuestros hijos, su primer diente, todo lo que sea primero, siempre nosotros lo vamos a apreciar, ¿no? Le vamos a dar un valor más sentimental, un valor un poquito más fuerte. Con esto no quiere decir que los demás hijos no se le quiere por igual, no. Entonces aquí, y esto me pasa a mí como hombre, ¿cierto? Yo siempre estimo, pues, recuerdo el primer año de escuela de mi hijo, su primer añito y todo ello. Entonces vamos a imaginar que Dios tenía ese afín con Saúl por ser el primer rey de Israel. No porque la gente haya reclamado, obviamente eso ya lo sabemos, ¿no? Que queremos nuestro rey tal como las otras naciones y tal. La gente nos pregunta dónde está nuestro rey, nosotros no tenemos un rey, le decimos que está en el cielo. Entonces se avergonzaban un poco y esa historia pues ya la conocemos. Entonces, partiendo de aquí, Dios ya le da ese espíritu estamos hablando netamente del espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. ¿Ok? No hay que confundirnos otros espíritus. No. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Ahí lo dice bien claro aquí. Entonces, al Saúl, al rebelarse, al desobedecer, entonces dice que se aparta, ¿no? Se aparta ese espíritu de Saúl. Fíjense. Anteriormente, y bueno, en toda la Biblia, nosotros ya sabemos, como creyentes de Jesucristo, que anteriormente no había el Espíritu Santo, no estaba, ¿cierto?
El Espíritu Santo viene en Pentecostés. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Pero en toda la Biblia, estos dos personajes solamente que tuvieron el Espíritu Santo de manera permanente, no hay que confundir manera permanente y temporal. ¿Ok? Fueron Juan el Bautista, ya saben ustedes por profecía, y por supuesto el rey David. Estas dos únicas personas tuvieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová de manera permanente. Ahora, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté, por supuesto que está. Y lo vemos en Saúl. El Espíritu viene a la tierra con un fin establecido, ordenado por Jehová, y hace lo que tenga que hacer y muchas veces se regresa. Nuevamente baja y se regresa. Baja, te lo estoy diciendo con términos bastante entendibles. Entonces podemos ver a Moisés, a Samuel, a Eliseo, a Elías, que han tenido ese Espíritu de Jehová porque han tenido una función principal, una misión, vamos a decirlo así. Entonces, en ese caso, esta misión para con Saúl era pues que reine sobre Israel. Ahora, dicho esto, que el Espíritu Santo no estaba de manera permanente, sino de manera temporal en la Biblia, ¿no? Y eso está claro. Vemos que por qué se aparta el Espíritu de Jehová de Saúl, ¿no? Desobediencia y rebelión. Ahora, dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí está la chicha, como dicen en España. Aquí está la confusión. Muchos dicen, oye, pero Jehová tiene espíritu malo, ¿lo creó, no lo creó? Entonces, vamos a ver un poquito esto, ¿no? Y también para ello tenemos que ayudarnos del versículo, por supuesto, en hebreo, ¿no? Aquí vemos una raíz bastante interesante, mira. ¿Qué significa espíritu perjudicial o de perturbación? Hay unos estudiosos, unos eruditos, vamos a remarcarlo por aquí, para que se pueda ver. ¿Ok? Bueno, ustedes se lo dejo por aquí de tarea, son teólogos, ¿no? Eruditos, alemanes, ¿no? En algunos de los casos, donde indican que este espíritu de Samuel no era pues un espíritu que digamos te dolía la cabeza y ya no. No, era un espíritu que atormentaba a Saúl a tal punto de darle fracciones de locura, ¿cierto? Porque inclusive tenía muchos celos de David. Quiso atentar contra la vida de Jonatán, y eso no lo haría un padre, ¿no? Eso no lo haría pues una persona que estaría en sus 5 sentidos. Entonces por aquí les comparto un poquito de este texto, donde dice que no era una simple sensación interior de depresión por el rechazo que le había sido anunciado, ¿no? Sino que esto se manifestaba en ataques pasajeros de cierta locura, ¿no? Eso era un poder maligno superior, dicen por aquí, ¿no? Que se posicionaba de él y que no solo lo privaba de su paz mental, sino que también agitaba sus sentimientos, ideas e imaginación. Entonces, la pregunta es, amigos, ¿ese espíritu era de Dios, era de Jehová o no? Entonces, para ello tenemos que introducirnos un poquito en ese contexto hebreo, ¿cierto? Entonces, no significa que Dios sea el autor del mal, no hay que confundir, sino que Él permitió que ese espíritu, ¿cierto?, atormentara a Saúl. Ojo, no es que Dios sea el autor del mal, sino que permitió, ¿no? Dios retiró su espíritu. Ahora, cuando tú agarras, imagínate que, esta es tu habitación, ¿cierto? Donde tú duermes. Tienes tu ropero, tienes tu cama, tienes tus cosas. ¿Qué es lo que pasa si tú sacas tu cama? ¿Cierto?
necesitas otra cama para poder dormir, vamos, no vas a dormir en el piso. No, tú sacas tu cama. Entonces queda un vacío, ¿cierto? Queda un hueco, como lo llaman aquí en Perú. Entonces, ese hueco puede ser llenado por otra cama. Una cama que tenga clavos, ¿cierto? Esas camas que ustedes han visto, estos magos que se echan y tal. Entonces, ese hueco, ese vacío puede ser llenado por otra cama mala, digamos. Entonces, al apartar el Espíritu Santo de Saúl, queda un hueco, queda un vacío. Y ese vacío es llenado por este espíritu malo de parte de Jehová, tal como dice aquí. Por eso es que lo atormentaba. Por eso es que tenía fracciones de locura. Y ahora, para poder entenderlo un poquito mejor, en el pensamiento hebreo, amigos, todo viene de parte de Dios. Todo lo que ocurre está bajo dominio de Dios. Es por ello que dicen de parte de Jehová. Y por aquí vamos a leer un versículo. ¿Ok? Vamos a leer un versículo donde inclusive todo esto era muy notorio, ¿no? Por aquí lo vamos a ver. En el 16, ¿no? Primera de Samuel 16. Aquí está. Vamos a subrayarlo. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Esto también tenemos otro video acerca del estudio de la música, ¿no? Entonces era muy visible el estado de locura, vamos a decirlo, de Saúl, que todos lo veían, ¿no? Entonces inclusive se le recomienda aquí que alguien que toque el arpa para que este espíritu malo pueda apaciguarse, o pueda irse, o pueda calmarse, vamos a decir. ¿Ok? Entonces Dios permite, ¿no? Dios permite, porque todo está bajo dominio de Dios. No es que el espíritu malo sea de Dios. No hay que ojo, acá no estamos hablando de un demonio. La Biblia no lo dice así. No dice que era un demonio, ni mucho menos el nombre. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Esto ya lo sabemos y estamos, amigos, para aquellos que recién se unen al canal, estamos desglosando un poco la vida de David, la vida del rey David, desde sus inicios, qué hizo, qué no hizo, por qué, el corazón, la integridad. Entonces todo eso lo traemos a nuestro mundo actual para tener obviamente una enseñanza. Y por ahí hay cositas que a veces nos da curiosidad, ¿no? Y la desglosamos. Entonces todo ocurre bajo el dominio de Dios en la cultura hebrea, y por eso se dice que venía de parte de Jehová. Ahí está claro, de parte de Jehová, no que él lo haya, no que el espíritu sea de Jehová. ¿Ok? Entonces, si el espíritu fue por parte de Jehová, en ese sentido Dios permitió que eso suceda, ¿no? ¿Para qué? Uno, con el propósito de disciplinar a Saúl, ¿cierto? Por su rebelión, por su desobediencia, pero lo más importante, amigos, el plan divino. Aquí está, mira. Busquen a alguno que sepa tocar el arpa. No se les trae por ahí a memoria. Y mira, por aquí dice, entonces uno de sus criados respondió. Para Dios no existe casualidad, amigos. Todo este plan divino era para que David se acerque a Saúl para que aprenda a ser rey. Obviamente, ¿no? Ese era el plan divino por parte de Dios. Entonces nada ocurrió por casualidad. Sí, ahí vemos un tema de disciplina para Saúl por desobedecer, pero también Dios aprovechó ese momento para introducir a David a ese nuevo legado que le correspondía, porque ya había sido ungido por Samuel, recordemos antes. Y ahí poco a poco aprendió a ser rey, tocaba el arpa. El tema de la música lo vamos a ver con Yuval, ¿cierto? La música es bastante necesaria para estos temas, la alabanza, ¿no? Ustedes cuando abren la Biblia, ¿qué es lo primero que hay en la mitad de la Biblia? Salmos, ¿no?
Entonces estén en constante alabanza, amigos, cuando están cocinando, editando, trabajando en su mente, estén alabando, estén dando esa adoración a Dios, porque eso a Él le gusta. Y dice, donde hay alabanza, hay morada del Espíritu Santo. Entonces, dicho esto, algo que también se menciona es que no es que era un demonio, ¿cierto? Aquí lo vemos. Era un espíritu perjudicial, un espíritu de perturbación, lo vemos aquí en la raíz hebrea. Este es el versículo, ¿no? Vamos a hablar un poco en hebreo, pero sí le hace la referencia porque estamos en una región donde hablamos español. Pero esto sucedió con un contexto hebreo, una cultura hebrea y un idioma hebreo en el mejor de los casos. Entonces no es que era un demonio, es simplemente un espíritu malo, un espíritu maligno también que provenía pues de parte de Jehová. ¿Ok? Para que tenga pues esa opresión, esa alteración emocional. Bien. ¿Qué más podemos ver aquí? Nada más. Yo creo que esto también se lo dejo de tareita, búsquenlo. Ellos hablan un poco acerca de este contexto también. Pero es muy sencillo a veces de entender cuando nosotros analizamos palabra por palabra, versículo por versículo. Entonces ya sabemos que todo proviene de Dios, todo es para Dios, ¿no? Y que Dios permitió eso para corregir, para disciplinar, pero también para cumplir el plan perfecto. Entonces Dios tiene un plan perfecto para tu vida también. Muchas veces estás pasando aflicción, estás pasando pena, perdiste a un ser querido. Déjame decirte que todo eso incurre en el plan de Dios. A veces nosotros tenemos que ser disciplinados, hermanos, amigos. Nosotros somos Saúl a veces, porque Saúl tenía un ego muy alto, ¿cierto? No obedeció, pero después se repitió, pero ya era demasiado tarde. Nosotros a veces nos avergonzamos de tener la Biblia debajo del hombro, con las amistades de hablarle de Dios, con el licor. Y entonces necesitamos ser disciplinados a veces. A veces la disciplina, amigos, es dura, es muy dura. Pero cuando no lo comprendemos, no entendemos, juzgamos, ¿no? No, Dios es malo, Dios el castigador le llaman, cuando no entienden realmente por qué lo hace. Entonces, si tú estás pasando por una situación similar, hay un plan divino para contigo. ¿Ok? Entonces, sencillito, práctico, espero haberte ayudado, espero haberte absuelto alguna duda. Déjalo en la caja de comentarios si es que tienes alguna inquietud. Y pues nos vemos en el próximo video tutorial o en la próxima conexión también. Cuídate bastante, cuídate mucho.